La buena noticia ahora tiene que ver con la ANMAT porque ha ya autorizado, aprobado un nuevo suero que estaría, por ejemplo, tratando de que no se nos pegue mucho el COVID-19. Claro. Vamos a hablar con Linus Spaltz, a ver si lo dije bien, Linus, que es director de Inmunova. ¿Cómo estás? Buen día, Buen día. Nicolás Buen Abigay, te día, saludamos. muy buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, todo bien. Bueno, contanos, porque esta realmente es una muy buena noticia para todos, cómo fue el procedimiento y, por supuesto, bueno, ¿qué falta ahora? Bueno, falta un desafío grande. El procedimiento, bueno, nosotros empezamos a trabajar ya hace tiempo en esto, apenas supimos de la pandemia, ya veníamos trabajando en un concepto parecido para otra enfermedad, o sea, un suero con anticuerpos con gran capacidad de bloquear, en ese caso anterior, síndrome urémico hemolítico, una enfermedad grave que afecta a los chicos, pero lamentablemente también por la pandemia hubo que frenar, ya estábamos trabajando en muchos hospitales. Sí. Con lo cual rápidamente todo el equipo se puso a trabajar, analizando las secuencias del virus, analizando toda la bibliografía internacional, y junto con un consorcio muy grande, esto es un consorcio público-privado, de mucha gente, CONICET, Universidad de San Martín, Malbrán, Universidad de Córdoba, nos pusimos, y la empresa Viol, por ejemplo, que hace años que produce en el país sueros antiofídicos o antialacrán, nos pusimos a trabajar en este suero que básicamente es un suero que tiene muchos anticuerpos que son capaces de bloquear el ingreso del virus a las células. O sea, los virus no tienen capacidad de multiplicarse por sí mismos, tienen que ingresar a las células, usar todo el mecanismo celular nuestro o digamos, el mamífero que infecten, como para poder realmente desarrollar una enfermedad, multiplicarse. Eso Claro. es lo que nosotros logramos por el momento in vitro, o sea, in vitro es en el laboratorio, se probó que estos anticuerpos que vienen de equinos, del suero equino, nosotros inmunizamos o le damos a los caballos un pedacito del virus, se llama antígeno técnicamente, y eso es antígeno, en el virus levanta una respuesta inmune, gran cantidad de anticuerpos, y esos anticuerpos son los que pueden bloquear el virus después. Claro. Así que ahora el desafío es entrar a llegar a los hospitales, a los pacientes y probar lo mismo que se probó in vitro, pero que realmente ahora es capaz de frenar la enfermedad. Que empiece la semana próxima. Empezamos la semana próxima, lo que el ANMAT autorizó justamente el viernes, firmó, digamos, la disposición como para poder empezar el ensayo clínico. Eso también lleva muchísimo análisis previo de todos los datos de seguridad científicos que avalan poder empezar un ensayo clínico, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia se encuentra este suero con el del plasma, por ejemplo, que es algo que se está usando y que Sí. ha mostrado resultados? No sé si la diferencia es por la cantidad que ustedes pueden producir o clínica también, Digamos, es la diferencia. A ver, hay cosas en común, lógicamente. Ajá. Es lo que se llama una inmunización pasiva, es decir, uno toma anticuerpos de un organismo, en Sí. este caso en el plasma de pacientes convalecientes de las personas que ya tuvieron contacto con el virus, o en los equinos también que tuvieron contacto con una parte del virus, no con todo. En ese sentido es lo mismo. El plasma de pacientes convalecientes justamente se están analizando en los próximos días también los resultados, porque hasta ahora hubo dos, digamos, usos. El uso más compasivo, en el cual no hay controles como para ver si eso mejora contra qué se controla. De hecho, hay un estudio muy grande en Estados Unidos de 20.000 personas que concluyó que el uso es seguro, pero no se pudo mostrar la eficacia porque no había controles. Acá sí hay 2 o 3 ensayos muy buenos que están funcionando, digamos, y todavía no tienen conclusiones. Se llegarán a las conclusiones dentro de poco, y básicamente en ese sentido la ventaja tal vez del suero equino es que se puede escalar muy fácil, porque uno puede producir en 10, en 100 o en 200 caballos, entonces no hace falta ir y donar, o Claro. en realidad siempre la donación es algo muy bueno, pero no todas las personas levantan muy buenos títulos de anticuerpos neutralizantes, y eso es una limitante si la pandemia continúa un cierto tiempo, ¿no? No todas las personas responden de la misma manera al virus, y se vio que en algunos los anticuerpos que levantan o son muy bajos o no tienen esa capacidad neutralizante tan alta, y eso varía entre las personas. Entonces esto es un producto farmacéutico, es un poco distinto, el otro es un tratamiento, y en ese sentido uno puede estandarizar cuánto se le da a una persona, qué título o cantidad de anticuerpos tiene el vial,
eso se da, es un goteo, como los sueros fisiológicos, se da por un goteo a lo largo de 50 minutos en el hospital y uno puede realmente controlar la cantidad de anticuerpos que se le da. La idea ahora, a partir de la semana que viene, cuando ya ingresen a los hospitales y a las clínicas, es testearlos, por supuesto, con pacientes. ¿Cuántos son los voluntarios? ¿Cuántos son los pacientes por los cuales se va a generar la muestra? 242 pacientes necesitamos tratar. En principio se va a trabajar con moderados, pacientes que estén en situación moderada y grave, sin llegar a tener asistencia mecánica respiratoria, pero esa es la población inicial, digamos. El concepto acá importante también es cuanto antes mejor. En este momento hay muchos leves, digamos, es difícil trabajar con una población enorme, es más fácil con gente que esté en este momento en el hospital, por eso elegimos moderados y graves, pero posteriormente, seguro, si el concepto es bloquear el virus antes de que ingrese a las células, cuanto antes se tenga un resultado PCR positivo, es decir, se confirma que tiene un diagnóstico de COVID, cuanto antes mejor. Y seguramente una vez que se apruebe que sea eficaz, para eso es el ensayo clínico, para probar la seguridad y la eficacia de cualquier medicamento, digamos, esta es la manera lógica y normal de avanzar con cualquier medicamento nuevo para estar seguros que es sobre todo eficaz y seguro. En ese sentido, después se podría dar a gente leve con riesgo, sobre todo. Por ejemplo, si hay un episodio en un geriátrico y tantos dan positivos, bueno, toda esa gente que tiene un factor de riesgo vinculado a la edad o a otras comorbilidades, otras patologías preexistentes, se le podría dar inmediatamente y uno, si bloquea el virus, bloquea, digamos, el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuánto lleva este ensayo clínico que ustedes arrancan mañana, digamos, ¿no? En estos pacientes, ¿lleva mucho tiempo? Esperemos que no lleve mucho tiempo. Es un desafío para todo el sistema de salud, no solo para nosotros. Esperamos unos menos de 2 meses o 2 meses, pero el problema es, los ensayos clínicos tienen que ser rigurosos, digamos, uno hace ciencia basada en evidencia. Nosotros, las médicas y los médicos que participen, digamos, hay que hacer datos, estadística, y los datos tienen que estar, digamos, rigurosos, bien tomados. Y eso, en un contexto de pandemia, ese es el desafío, digamos, que en los hospitales y sanatorios que podamos entrar y trabajar, se pueda también tomar buenos datos y demás. Y calculo que 2 meses, tal vez ahí hacemos un esfuerzo grande toda la comunidad, no somos nosotros, se puede hacer más rápido. La idea en este caso es que el paciente se recupere rápido. La idea es que el paciente se recupere rápido, no avance la enfermedad. Si uno bloquea el virus, el paciente no avanza y entonces por ende se recupera. Eso es lo que se va a medir, digamos, no la velocidad, sino que no avance en la enfermedad, ¿sí? Que no pase de un cuadro leve, en este caso sería de moderado a grave o de grave a necesidad de terapia intensiva. La idea es aliviar al sistema de salud y que la gente lo curse muy levemente, y tal vez nosotros vamos a medir, por ejemplo, carga viral en los pacientes. O sea que tiene que ser un paciente, perdón, Linus, pero no, por favor. porque está concatenado, pero tiene que ser un paciente que esté en los 10 días, en los primeros 10 días de tener el virus. Exactamente, la idea es tener un diagnóstico positivo y que tenga no más de 10 días desde el inicio de los síntomas. Esto nos da una ventana de oportunidad de trabajar con una población más grande de gente. Si uno restringe a los primeros 2-3 días de síntomas, también es más difícil captar más pacientes, también porque lógicamente hay muchos casos en este momento y a veces el diagnóstico se estira un poco, digamos, hasta que se logre tener más diagnósticos rápidos, que se está trabajando muchísimo. Ya hay varias aprobaciones de distintos métodos de diagnóstico rápido en el país, desarrollados acá en el país, incluso algunos público-privados también. Entonces, en la medida en que se acelere eso, podemos captar rápido a la gente, pero sí, pusimos hasta 10 días después del inicio de síntomas, como para tener también casos moderados o graves, porque los graves seguramente no llegan a graves en 2 días, sino que ya llevan una evolución. Y en escala, digamos, ¿no? ¿Cuánto se puede producir? Porque, digo, yo vuelvo con el tema de plasma que usted mencionaba, es difícil, si la gente no dona, no tenés plasma, digamos, ¿no? Usted habla de la cuestión esta, bueno, de los caballos que lo inyectan, y ahí sacan este suero. En escala, ¿cuánto se puede llegar a producir una vez que los resultados sean óptimos?
A ver, cada caballo nos puede dar alrededor de 300 tratamientos. El tratamiento consiste en una primera infusión en el momento en que el tiempo cero, llamémoslo, y una a las 48 horas. Eso garantiza, hay que probarlo también, pero por todos los antecedentes garantiza una cierta cantidad de estos anticuerpos neutralizantes durante aproximadamente 10 días. Después ya viene toda la respuesta inmune de la propia persona, y si uno logró bajar la carga viral, la propia persona arma su propio mecanismo de defensa. Entonces, son 2 dosis. Cada caballo nos permitiría alrededor de 300 tratamientos, es decir, estas 2 dosis para muchas personas. Y se puede escalar a las cientos de caballos que haga falta. Lógicamente no se puede escalar inmediatamente, es un producto farmacéutico, tiene muchos controles de esterilidad, lo lógico para la industria farmacéutica, pero sí podríamos garantizar, digamos, en este momento estamos trabajando en miles y después en decenas de miles, digamos, como no hay tiempo, ya estamos trabajando en el escalado, en la producción junto a la empresa Biol, porque si probamos que es eficaz, al día siguiente hay que tener miles y miles de tratamientos disponibles, ¿no? Así que bueno, estamos ahí hace varios meses. Es bueno eso, obviamente. Entiendo que acá hay 2 cuestiones. Por un lado, 2 tiempos, mejor dicho. Los tiempos del COVID, que no espera, digamos, que se transmite, hay que testearlo, hay que probarlo, hay que ver qué resultados da, y una vez que eso esté ok, ahí sí, ¿no? Intentar producir en escala y al mismo tiempo estar listo, como usted decía recién. Bueno, está todo bien, bueno, ¿cuánto tenemos para aportar ahora en este momento? No, realmente apuntamos a decenas de miles de tratamientos. En estos meses que dure el ensayo clínico vamos a estar trabajando un equipo grande, la empresa MapScience también, otra empresa que nos produce la proteína recombinante con la que se inocula a los caballos, es una empresa del grupo Insud que nos apoya fuertemente también. Eso se va a los caballos, se extrae el plasma, se purifica, se hacen los viales, así que tenemos en paralelo a todo el ensayo clínico muchísimo trabajo de producción y para estar listos, ¿no? Pero la verdad que, bueno, esa es una de las grandes ventajas, el escalado de algo así. Cuando hablamos, Linus, de dónde van a empezar a hacer justamente esta prueba, esta fase 2, diríamos. Por ejemplo, yo tengo esta información que me gustaría corroborarla. Empezarían en el Sanatorio Güemes, que queda en la ciudad de Buenos Aires, también en el Pirobano, en el Hospital Cuenca de Cañuelas y también en el Instituto Médico Platense en La Plata. Estos serían los primeros lugares. ¿Por qué estos lugares? Porque sí o porque... digamos, contactarnos a muchos lugares, o muchos hospitales también se contactaron con nosotros. Nosotros publicamos en una revista Medicina hace algunas semanas la base, los antecedentes científicos del trabajo, y a partir de ahí se comunicó mucha gente también con nosotros. Es un proceso riguroso lo que se llama abrir un hospital para un ensayo clínico, y estamos en proceso con muchos hospitales en simultáneo. Así que seguramente en los próximos 2 semanas se van a ir abriendo más lugares, o sea, se puede trabajar, pero cada institución tiene un comité de ética que analiza los protocolos, analiza lo que se llama el consentimiento informado, que es justamente, ustedes hablaron de pacientes voluntarios, ¿verdad? Son voluntarios, tienen que conocer muy bien el procedimiento, saberlo y estar de acuerdo con todo eso, por eso se firma un consentimiento informado. Todo eso se analiza institución por institución y también se centraliza en un comité de ética central, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y en Cava también. Así que es un proceso riguroso, todos están trabajando muy, muy rápido, muy bien, incluso la aprobación del ANMAT, todo esto lleva a veces un año de trabajo, y todos estamos trabajando muy rápido, en buena armonía entre todos, como para llevarlo muy rápido a la población, ¿no? Y Linus, para dejar también tranquila, porque por ahí, viste, hay personas que escuchan y dicen, ay no, el suero equino, qué barbaridad. No es solamente para lo único que se utiliza, ¿verdad? No, el suero equino salva vidas, miles de vidas todos los años, o sea, es algo que se conoce hace muchísimo, y se usa mucho más de lo que nosotros conocemos. Tal vez acá en la zona nuestra de Capital y AMBA no se conoce tanto, pero por ejemplo salva muchísimas vidas de mordeduras de víboras,
picaduras de arañas venenosas, alacranes. Desde el norte de nuestro país hasta Texas, por ejemplo, se utilizan muchísimo. Y también, digamos, los históricos antirrábicos también, hay antirrábicos de caballo, las antitetánicas, cuando uno se cortaba, me acuerdo de haber sido chico, y era no solo que había que tener una vacuna, sino después lo reforzaban con un suero antitetánico, y de hecho existen en el mundo hace relativamente pocos años. El organismo, el equivalente al ANMAT en Estados Unidos, se llama la FDA, también aprobó varias nuevas generaciones de estos sueros que ya son mucho más seguros que los históricos. Digamos, los históricos se hacían en caballo, pero se daba directamente ese suero del caballo. Nosotros ya hace años que se trabaja distinto, se extrae, entre comillas, se corta como si fueran con enzimas, pero con tijeras, llamémosla, la parte de caballo que antes daba algún efecto adverso, digamos, similar a una alergia, una hipersensibilidad podría dar, y ya directamente uno usa solo el fragmento, pedacito, llamémoslo, del anticuerpo, que es el que bloquea el virus. O sea, los virus tienen como un sistema de llave cerradura para entrar. Entonces, el virus necesita tocar una parte de la célula, abrirla y entrar, multiplicarse, matar a la célula y desarrollar la enfermedad. Claro. Los anticuerpos son como que uno bloquea esa llave que tiene el virus, la tapa, y entonces cuando el cuerpo, que es lo que nosotros ponemos en el suero. Claro. Así que los sueros son seguros, los caballos no sufren absolutamente, porque tampoco es que se les da el virus, se da un fragmento. Es lo mismo que una vacuna de vidas animales, también hay que decirlo. Esto es vacunar un caballo. Sí. Y doctor, cada caballo, Sí. digamos, ¿no? Sí. Me interesa esto también. ¿Cuántas veces, usted dice, se le implanta una parte del virus, se extrae el plasma y más o menos se sirve para 300 personas o 300 tratamientos? Sí. ¿Cuántas veces a cada caballo se le puede hacer el mismo proceso? Es decir, una vez que yo lo utilicé una vez para esto, ya no lo puedo volver a utilizar, necesito que pase X cantidad de tiempo para volver a hacer el mismo proceso. Sí, a ver, los caballos, digamos, todo el procedimiento con los caballos también es muy riguroso. Todo el procedimiento entra dentro de buenas prácticas de manejo animal, buenas prácticas clínicas. De hecho, hay una guía de la Organización Mundial de la Salud que hay que seguir. Así que los caballos están chipeados con libreta sanitaria y en ese caso también existe un procedimiento. Sí se puede reutilizar un caballo, pero tiene que pasar no menos de 45 días como para hacerlo descansar. Pero además, el caballo es un procedimiento en el cual uno solo extrae los anticuerpos. Lo que uno necesita no es que el caballo dona sangre, sino que se hace lo que se llama una aféresis técnicamente. O sea que uno le saca, pero le devuelve todas las células que no necesitan, los glóbulos blancos y demás, como lo mismo que se hace en humanos muchas veces, ¿no? No es una donación de sangre entera, así que el caballo no sufre nada, se le devuelve todo el paquete celular, se llama, y unos 45 días después uno puede hacer una segunda extracción. Y después se los deja descansar un tiempo más. Claro. La verdad que hay muchos caballos en Argentina, incluso la Asociación de Criadores de Caballos nos puso a disposición un grupo muy grande de caballos. Estamos analizando con gente, con algunos aras también en San Antonio de Areco y en Capitán Sarmiento. Hay muchísimo conocimiento también del manejo de animales, así que hubo muchísima generosidad de instituciones vinculadas a la cría de caballos que se pusieron a disposición. Linus, ha sido muy claro, muy amable por estos minutos y bueno, espero que esta semana cuando empieces a trabajar, que se pueda trabajar bien y que pronto tengan un resultado óptimo, porque desde ya que esto nos va a ayudar a todos en un momento. Totalmente. ¿No? Sí, la verdad que sí, tenemos todos la esperanza de que realmente podamos dar una respuesta rápida y efectiva para esta situación que la verdad es que es grave para todos, la verdad que para todo el mundo, ni siquiera solo para Argentina. Lamentablemente fue algo que nos asombró y superó a todos los científicos también, ¿no? Tal cual. La verdad que un desafío enorme para nosotros, pero ojalá vaya todo bien. Ojalá. Y felicitaciones también por el trabajo. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Chau, chau. Bueno, y otra de las cuestiones que también trajo aparejada